Buenas, en este momento quiero hablar acerca sobre la filosofía y su influencia en la vida diaria. Lo primero que podría hacer es de ¿qué es la filosofía? La filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre un concepto abstracto como la existencia y la verdad y la ética, basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Y aparte, la filosofía es también el espíritu y principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida. La filosofía también significa templazo, fortaleza o serenidad para afrontar una situación complicada en este sentido. La expresión tomarse las cosas con filosofía significa relativizar un problema. Y obviamente, ¿para qué nos sirve? Es la parte que dice ahí, ¿por qué es? Aquí dice, la filosofía es algo superado, pero la filosofía toca la esencia del ser humano y está constantemente actualizándose. La filosofía desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, con una visión ética y orientación moral que proporciona recursos para vivir mejor a título individual, pero también sirve para reunificar el conocimiento, porque el saber está cada vez más parcelado y especializado, y la filosofía, por su carácter multidisciplinario, es como la madre de todas las ciencias. Es la que aporta conceptos para formar el diálogo y los vínculos entre el arte, la religión, la biología y la tecnología, etc. A menudo se acostumbra a pensar que hablar de filosofía es hablar del ser, del alma, del sentido de la vida, del bien y del mal, de la moral. En definitiva, de conceptos muy abstractos, pero cuando se ojea el último libro de quien está considerado como el filósofo francés contemporáneo más relevante a escala europea, uno ve que reflexiona sobre los domingos, las fiestas de Navidad o Semana Santa, la moda, las vacaciones, los padres, los celos, las estaciones o la inmigración. Los artículos de Commonwealth recogidos en El placer de vivir, Paidós, versan en su mayoría sobre la vida cotidiana actual, pero en ellos nos falta referencia a Platón, Spinoza, Santo Tomás, Epicuro, Montaigne, Kant, Seneca, quien tienen que ver pensadores que vivieron hace cientos, cuando no miles de años, con los problemas o la visión del mundo de hoy. De los filósofos clásicos podemos aprender, por ejemplo, que la vida es difícil, nos permite entender que las dificultades que hoy afrontamos no son consecuencias de la crisis de la que tanto se habla, de que desde que existe la humanidad la vida ha sido difícil y que la felicidad no es tener una vida fácil, sino que amar a la vida es amar también sus dificultades. Y nosotros no amamos la vida, sea buena o fácil, la amamos porque deseamos y juzgamos que es buena para nosotros. En cualquier momento y en cualquier edad, como expone otros filósofos y especialistas en la materia, enfatizan que una de las utilidades de la filosofía es contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas de la actualidad, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Asegura que la filosofía tiene mucho que decir sobre la ecología, los derechos humanos, los derechos de los animales, los riesgos de la ingeniería genética, la interculturalidad, el sistema productivo
o nuestras formas de participación ciudadana, pero su contribución tampoco acaba ahí. George Uband, que fue director académico de la Escuela de Filosofía de Madrid, ahora dirige la Fundación Promaestro, considera que hay tres grandes aportaciones que hacen que la filosofía tenga sentido en cualquier momento y pueda interesar a cualquier edad. En primer lugar, sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica para los que las ciencias no tienen respuesta clara. En segundo, permite tomar distancia de la realidad para someterla a examen, a criticar y pensar qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad. Y por último, la filosofía nos enseña a hablar de otra manera, de otra forma racional y argumentada, a escuchar los argumentos del otro y a estar dispuesto a modificar el propio punto de vista si fuera necesario. Sea por esta u otras razones, lo cierto es que la demanda de estudios y actividades relacionadas con el pensamiento filosófico no para de crecer, según Ubeda, ¿no? Hay tres momentos del pensamiento filosófico que acostumbran a concentrar el interés. De la filosofía griega interesa sobre la figura de Sócrates, sus diálogos sobre la democracia ateniense y cómo organizarse mejor políticamente. El relativismo, los sofistas y Platón, porque nos proyectamos en esa época, pero también el hedonismo y el escepticismo. En segundo, gran centro de interés de la ilustración es la ilustración porque es el inicio del Estado moderno, del progreso de la humanidad y el momento en que surgen las ideas que han regido en el mundo hasta hoy. Y por último, interesa la posmodernidad, el relativismo y el pensamiento débil. Y donde la filosofía ha sido siempre un saber bastante minoritario, algunos detectan un creciente interés por ella. En otros países como Francia hablan directamente de su resurgir o su resurrección. En palabras en André Comte Spolin, en la sociedad actual hay un declive de las religiones y de las grandes ideologías. Basta pensar en el peso que tiene el catolicismo en Francia o en España hace solo unas décadas, o en el peso del marxismo en los años 60 y 70. Y cuanto menos religión, menos ideología tenemos, más necesitamos de la filosofía porque hay que buscar respuestas a las preguntas que todo ser humano se hace y que antes no nos venían dadas desde la religión o de la ideología. Dar respuestas a esas preguntas es filosofar. ¿Qué pensadores pueden aportar más? Los filósofos y profesores de filosofía consultados aseguran que encontrar que pensadores clásicos o actuales pueden dar mejor respuesta a la vida de hoy depende de cada persona, porque hay muchas corrientes distintas y cada una ha de encontrar la filosofía que le puede ayudar a entenderse mejor. Compton Spolby apunta, no obstante, que para la sociedad actual son más interesantes los pensadores menos dogmáticos, los menos religiosos y los que están más cerca de la vida cotidiana y real, de ahí que él priorice la sabiduría griega del epicureísmo y el estoicismo, y a Montaigne, que es la filosofía menos dogmática que existe.
y se reconozca perteneciente a la corriente materialista no religiosa de Epicuro, Spinoza, Marx y Freud. Choi opina que piensa que quienes buscan en la filosofía una orientación para vivir y respuestas a asuntos tan universales como el sufrimiento, el respeto, el riesgo, el sentido de la vida, pueden resultar útiles pensadores que siempre han ocupado de la filosofía práctica como Marco Aurelio, Epicteto, Epicuro, Sócrates, Platón, Aristóteles, Nietzsche u Ortega y Gasset. Una web de filosofía para no iniciados explicaba hace algún tiempo que para sopesar la importancia que tiene el labor de los pensadores en nuestras vidas, hasta pensar que nos habríamos perdido sin ella. Sin la filosofía no habríamos perdido lo que llamamos lógica. Aristóteles fue el primero en analizar las diferentes maneras de argumentar que tenemos los humanos, mostró las reglas de una buena deducción y nos dio las herramientas para poder construir argumentaciones con validez. Y sin la lógica nos faltaría la luz racional necesaria para analizar los discursos, detectar las falacias, argumentos con solo apariencia de validez. Ejemplificaba y añadía que como toda teoría científica está guiada por procedimientos lógicos, la filosofía también ha resultado básica para el proceso científico. Bueno, esto es todo porque aquí vimos solamente lo que es qué es la filosofía y para qué sirve y aparte de cómo la podemos utilizar día al día. Gracias a Dios.